El tema de esta mañana es entra en su reposo. Entra en su reposo. Y cuando estamos hablando de reposo, estamos hablando de descanso, ¿no? Estamos hablando de que algunos de nosotros necesitamos un poco de descanso. Especialmente este fin de semana que estuve viajando viernes y sábado a San Luis, Río Colorado. El sábado visitamos 2 centros de rehabilitación y en la tarde tuvimos una conferencia para jóvenes en la iglesia Calvary Chapel Emmanuel. Y de regreso de San Luis para acá son 4 horas, un poquito más de 4 horas. Y llegamos a la casa a las 2 de la mañana y paré a Mabel a que me hiciera de comer pero no la convencí. Las hermanas que iban en el carro conmigo y con Isaac, me dice, ay, pastor, no va a poder descansar. Pues el tema de hoy es entra en su reposo. Si me quedo aquí dormido, ay. El reposo es descanso, hermanos. Y para alguna gente decir, tuve una buena noche, pude dormir. Hay gente que lucha por reconciliar el sueño. Y a veces pueden decir, ay, hermano, dormí por lo menos 3 horas, ya es ganancia, ya es ganancia. Y para algunos es no trabajar un día, no trabajar, ay, hoy no voy a ir a trabajar, necesito descansar. O el término de un proyecto, el término de una licenciatura, de un bachillerato, el llegar al final de un proyecto. Es más, Salomón lo dijo, es mejor el fin del negocio que el principio del negocio. Es cuando se llega al final de, ya terminé de pagar el carro, ya voy a descansar, pero ya se descompuso. A veces la gente experimenta el descanso cuando la ausencia de preocupaciones. Y después usted se preocupa porque no hay preocupaciones, ¿no? Y la ausencia de ansiedad, de temores. Para alguna gente sus vacaciones es un pretexto para descansar, un buen momento para descansar. Y hoy vamos a entender y conocer el reposo de Dios. Dice Hebreos capítulo 4, verso 1. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, algunos de vosotros padezcan no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que oyeron. Está hablando de su reposo. Es algo que Él ofrece. No es mi reposo, es el reposo de Dios. Y creo que ese es el inicio de entender nosotros el reposo que desea experimentar nuestra alma, de que no buscamos un reposo a nuestros ideales, sino estamos buscando el reposo de Dios. El Señor ofrece 2 reposos o 2 descansos. En el Evangelio de Mateo capítulo 11, verso 28 al 30 nos hace un pequeño esquema de 2 reposos que el Señor nos ofrece a nosotros. Dice el primero, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. El segundo reposo es diferente. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. 2 reposos. El primer reposo es el reposo de nuestra salvación. El reposo de nuestra salvación es aquel momento en que usted y yo nacemos de nuevo. Cuando hemos entendido y recibido la buena nueva de salvación en Cristo Jesús. En ese momento obtenemos nosotros la paz con Dios. Porque
cuando estábamos fuera del Evangelio, éramos desconocidos, éramos enemigos de Dios. Pero ahora, por medio de Cristo, hemos hecho la paz con Dios. Este descanso de salvación es bellísimo porque es donde experimentamos el perdón de nuestros pecados. Usted y yo somos libres de la servidumbre y de la enorme carga de pecado sobre nuestra conciencia y nuestro corazón, que hay gente que carga toda su vida con esa carga. Y tercero es que este descanso de salvación nos da la seguridad eterna en Cristo Jesús. Vida eterna. Vida eterna. No tenemos que estar afligidos y preocupados por el día de mañana cuando partamos de este mundo, porque nuestra vida está en las manos de Dios. Él nos ha prometido: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Eso es el primer descanso: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Está hablando del descanso de salvación. Pero el segundo descanso, el que está hablando, es el descanso de nuestro caminar por fe en la senda del cristiano, en la senda que el Señor ha marcado. Yo soy el camino, dijo Jesús. Por supuesto, cuando el Señor presenta este segundo descanso, no está insinuando que es un descanso libre de trabajo. Parece ser que es totalmente lo contrario. ¿Cómo es que es un yugo para descubrir descanso? Porque entramos nosotros a la interesante escuela de la sumisión. ¿Ya te graduaste de la escuela de la sumisión? ¿Ya te graduaste ya recibiste tu certificado de ser manso y humilde de corazón? Es una escuela. Y el Señor dice: llevad mi yugo. Es el instrumento para unir dos bestias del campo. Dos mulas, dos bueyes, usando este instrumento para compararnos nuestro caminar al lado de Jesús. Dos yuntas de bueyes, usualmente uno de estos bueyes es el buey que ha madurado. El buey que está fuerte, pero que ha madurado y que ha aprendido la sumisión. Y al lado le ponen el buey joven, lleno de energía y de fuerza. Y aquel buey, no se ofendan, aquel buey va ahí pegado, luchando, dando patadas, jalándose, hasta que aquella fuerza entra en una mansedumbre, en un punto de estar bajo el control, el dominio, el gobierno de aquel que nos ha enseñado la humildad y la mansedumbre. No se trata de más conocimiento, sino se trata de fe. Todos escucharon la promesa de las buenas noticias. No se trata de debilidad, se trata de sumisión, de obediencia. Y ese era precisamente el problema del pueblo de Israel. Porque no era cuestión de ignorancia, de no sabemos. Ellos mismos llegaron a escuchar la voz de Dios con truenos. Pero el pueblo decidió ser rebelde, porque no quisieron escuchar con fe, acompañar la palabra de Dios con fe. Y si ustedes observan el pasaje que estoy explicando, comienza con una interesante palabra. Dice: temamos, temamos. Porque el argumento comienza diciendo que cómo es posible que dos personas puedan escuchar el mismo mensaje y responder diferente a las buenas nuevas. La invitación
al reposo de Dios es dado a todos los hombres, pero no todos escuchan de la misma manera, con el mismo corazón. Por eso la palabra temamos en este pasaje está implicando examínate. Examínate. No vaya a ser que tú mismo cometas el mismo error que el pueblo de Israel cometió cuando andaban en el desierto con Moisés. Endurecieron su corazón. Y dice el versículo 3 en adelante: pero los que hemos creído con fe, los que hemos creído, entramos en el reposo, de la manera que dijo: por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día: y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí: no entrarán en mi reposo. Queda claro nuevamente, el escritor parece que quiere hacer un énfasis en que nosotros entramos al reposo de Dios. Si ustedes recuerdan el mensaje de la semana pasada, la importancia de que el Señor nos está llamando al reposo, pero entramos por medio de creer, por medio de la fe. Ahora, aquí existe un punto interesante en esta porción. Dios tiene un plan y propósito para su pueblo. Dios tiene un plan y propósito para tu vida, como ser humano, como hijo de Dios. Y da el ejemplo de la creación. Y dice que este plan, antes de entrar a la creación, él dice que este plan fue diseñado desde antes de la fundación del mundo. Y nos da el ejemplo de la creación. El libro de Génesis capítulo 1 y capítulo 2 nos enseña que el Señor hizo su obra en 6 días y en el séptimo día reposó. Pero hay 3 cosas interesantes en esa porción, al final del capítulo 1 de Génesis y al inicio del capítulo 2 de Génesis. Encontramos 3 interesantes declaraciones acerca de ese punto del final de la creación y el día de reposo. Dice que Dios acabó su obra. En otras palabras, el plan de Dios está completo. Cuando el Señor dice: yo tengo un propósito para tu vida, un plan para tu vida, Él no lo tiene a medias, Él no lo tiene casi terminado. Él no nos dice: mira, el punto es llegar allá, pero vamos caminando y ahí nos vamos dando a ver cómo lo hacemos. No, Él tiene un plan diseñado. Número 2, cuando el Señor dice que cuando terminó de hacer su obra, dice que miró y vio que todo lo que Él había hecho es bueno. El plan de Dios satisface la voluntad y el deseo del corazón de Dios, pero también el nuestro. Cuando Dios nos dice que Él tiene un plan para nuestras vidas, un propósito para nuestras vidas, no está implicando que es algo que yo solamente como Dios me voy a satisfacer de esto y tú solamente concéntrate en obedecer y dale para el frente. No. Cuando dice el Señor: yo tenía un plan para el pueblo de Israel desde antes de la fundación del mundo, cumple este requisito que es bueno el plan de Dios, que sirve para satisfacer la voluntad de Dios y del hombre también. Yo creo que no existe otro mejor plan que el plan de Dios para nosotros. Usted no puede mejorar el plan de Dios. Lo puede arruinar, pero no lo puede mejorar. Y tercero, dice el Señor que después de que vio que era todo bueno, bendijo su creación. Bendijo. ¿Y por qué Dios, hermanos, quiere revelar su plan para nuestras vidas? Porque el deseo de Dios es bendecirnos.
El Dios quiere bendecir tu vida. Nosotros, los que hemos creído, hemos entrado en su reposo. Observen lo que dice Efesios capítulo 2, verso 8 y verso al 9. Son pasajes muy conocidos por nosotros. Porque por gracia sois salvos, ¿por medio de qué? De la fe, hermanos. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, es un regalo de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, o sea, usted y yo somos nuevas criaturas, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. La salvación que el Señor nos da a nosotros, este descanso de nuestra salvación, es ofrecida gratuitamente, porque el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario fue la obra completa que satisfació completamente el pago de la gran deuda que usted y yo teníamos por ser pecadores, por el pecado que usted y yo heredamos. La ofrenda propiciatoria, o sea, cuando dice ofrenda propiciatoria, es la ofrenda aceptada como el pago por mi culpa. Es aceptada delante de Dios. Cristo Jesús pagó la deuda. En Cristo, una vez que usted ha recibido este regalo, este descanso de la salvación, usted y yo somos nuevas criaturas. Y por lo tanto dice que Dios ha diseñado de antemano, desde antes de la fundación del mundo, un camino de buenas obras para que andemos por él, usted y yo. De igual manera nosotros debemos estar dispuestos por fe en aceptar el camino que Dios ha trazado para nuestras vidas. A veces, como el pueblo de Israel, podemos ser tercos, rebeldes, de dura cerviz. Saco a mi perrita a caminar. Y he encontrado que después de una milla de caminar, se hace de dura cerviz. Porque doy vuelta por el parque, pero me quiero seguir un poco más lejos, y ella sabe que si da vuelta a la izquierda, regresa a la casa. Y entonces yo quiero seguir caminando y ella quiere ir para allá. Y entonces la dura cerviz. Puedo notar cuando ella quiere rebelarse. Y es cuando nos atoramos. Es cuando dentro de nuestra rebeldía de no querer aceptar por fe que el plan de Dios es mejor que mis planes. Pero lo más maravilloso de todo esto, que en medio de toda esa lucha, observen, en medio de esa lucha que Dios entiende, hermanos, es algo que usted debe de maravillarse, que en medio de esa lucha, de esa terquedad humana, Dios no se rinde. Dios no se rinde, Él no se va a dar por vencido, hermano. Usted se va a cansar primero, yo me voy a cansar primero. Porque Dios es un Dios fiel. Y como dice Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, o sea, le quiero decir, hermano y hermana, debe usted de estar completamente convencido de esto, que aunque usted sea de dura cerviz, aunque usted quiere rebelarse a la dirección de Dios para tu vida, que el que comenzó la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Le doy gracias a Dios por eso. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Y entramos al verso 6, dice, por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él y que aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia, otra vez determina un día. Hoy. ¿Cuándo dice, hermanos? A ver, digan, ¿cuándo?
hoy. Hoy determina un día diciendo, después de tanto tiempo por medio de David, como se dijo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque si Josué les hubiere dado el reposo, no hablaría después de otro día. Dice el Señor que desea que hay muchos que entren en este reposo. Algunos piensan que el Señor retarda su venida, pero es paciente, ¿no? No deseando que el pecador se condene, sino que se arrepienta y viva. Desea, la puerta está abierta, la invitación está extendida, la promesa de Dios sigue abierta para la humanidad rebelde. Y cuando ustedes me observen esta frase que dice, después de tanto tiempo, ¿de cuánto tiempo está hablando el escritor de Hebreos? Está hablando desde Moisés hasta David. 300 años, hermanos. 300 años. Después de tanto tiempo, 300 años de rebeldía. 300 años de terquedad, 300 años de hacer cada uno lo que le placía en su corazón, como en los tiempos de los jueces, como en el tiempo de Josué, que terminan de conquistar la tierra y ya se estaban contaminando de idolatría. Y Josué fue el que les dijo, decidir a quiénes van a servir, mas yo y mi casa serviremos a Jehová. O entramos a Primera de Samuel y dice, queremos un rey como las naciones vecinas nuestras. Y se enoja Samuel y le dije el Señor a Samuel, no te enojes, Samuel. No te están rechazando a ti, me están rechazando a mí. Y 300 años después, el Señor, por medio del Espíritu Santo, le manda un mensaje al pueblo de Israel. Después de tanto tiempo, dice, conozco tu terquedad. Conozco la dureza de tu corazón, pero mi invitación a que entres a mi reposo sigue abierta. Wow. Si oyeres hoy mi voz, no endurezcáis vuestro corazón. La invitación está abierta. Y está presentada en un aspecto de urgencia. Porque el corazón de Dios es que muchos entren a ese reposo. Y Dios nos está mostrando en este pasaje algo maravilloso, la paciencia de Dios. Él nos está esperando. Él te está esperando a ti, me está esperando a mí. Y Él nos está diciendo en estos pasajes que la invitación es urgente. Él desea que pronto respondas. ¿Qué tan pronto? Hoy entra en su reposo. Hoy. El verso 9. Por tanto queda un reposo para el pueblo de Dios. Wow. Si usted y yo leyéramos el griego, yo no sé griego, hermanos, pero los libros nos muestran que esta palabra reposo ya no está refiriéndose a reposo de descanso y de calma. Todos los reposos que hemos visto hasta este punto en este capítulo se están refiriendo a un reposo de descanso y de calma y tranquilidad. Pero en el verso 9 el escritor cambia la palabra a la palabra sabatismo, que viene de la palabra sábado, que es el día sábado. Por tanto, queda un sábado para el pueblo de Dios. Y de pronto nos empezamos a confundir. ¿Qué Dios nos está pidiendo a nosotros que debemos de guardar el sábado? Primero, lo que este pasaje nos está enseñando, número uno, es de que Josué, aunque tuvo éxito en la conquista
en la tierra prometida y Él trajo al pueblo de Israel a la tierra prometida, no pudo darles reposo. Moisés, por quien recibieron la ley, y en uno de esos mandamientos está especificado el día de reposo, tampoco Moisés le dio al pueblo de Israel reposo. Pero entonces la pregunta es, ¿qué del día sábado, pastor? ¿Están los cristianos ordenados a guardar el sábado? Es que quiero que entendamos una cosa, hermanos, que en Jesús ya no se trata más de un día. Pero es importante que lo expliquemos de esta manera. Vayamos a Romanos capítulo 14, versos 5 y 6. Romanos 14, 5 y 6 nos presenta un punto bastante poderoso acerca de este fuerte argumento. Uno hace diferencia entre día y día. En la Biblia de las Américas dice, hay unos que hacen un día superior a otros. Hay unos que dicen el sábado es más importante que el domingo. Otros dicen, no, pastor, el domingo es más importante que el sábado. Y otros, no. Y hay otros, cada uno dice, otro juzga iguales todos los días. No, pastor, para mí, de domingo a domingo, todos los días son ¿qué? Iguales. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día lo hace para el Señor y el que no hace caso del día para el Señor no lo hace. Pero al principio de este capítulo, ustedes pueden leerlo, los invito, Pablo les dice a los romanos, tú no tienes ninguna autoridad de juzgar al siervo de otro señor. En otras palabras, si tú decides guardar el sábado, hazlo para el Señor, pero no juzgues al que guarda el domingo. Y el que guarda el domingo, hazlo para el Señor. ¿Por qué? Porque Él no es tu siervo y tú no eres siervo de Él, pero tú eres siervo del Señor. Y si haces caso del día, hazlo para Él, porque Él es tu Señor. Ahora, el punto importante es este, no es el día. Porque el cristiano no guarda el día, hermanos. El cristiano no guarda el sábado. Escuchen esto bien. El cristiano entra en el sábado. Repetidamente hasta el verso 9, ustedes pueden contar las veces que habla no de guardar un día, sino de entrar en un sábado, de entrar en un reposo. Jesús es nuestro sábado. Jesús es mi reposo. Cuando yo digo que guardo el reposo, es porque yo he descansado de mis obras, porque lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario es suficiente. No más por obras para que nadie se gloríe. Cristo es mi sábado. Juan 10:9 dice, yo soy la puerta, dijo Jesús. Y el que por mí entrare, será salvo. Y entrará y saldrá y hallará pastos. Porque en pastos delicados me hará descansar. Mateo 11:28. Por lo tanto, venid a mí. No vengan a la tradición, no vengan al legalismo, no vengan al día, vengan a mí. Todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Por lo tanto, en el verso 10 y 11 dice, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo.
para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. ¿Cuál es mi reposo? Jesucristo. ¿Cuándo puedo entrar a ese reposo? ¿Me tengo que esperar hasta el sábado? Hoy, dijo el Señor. Hoy. Si escuchareis hoy mi voz, no endurezcáis vuestros corazones como aquella generación que provocó a Dios. Él es mi reposo. Él es tu reposo. Cristo Jesús terminó la obra perfecta. Cuando celebramos la Pascua, cuando celebramos nosotros el Día de Palmas, como hoy es el Día de Palmas, el pueblo cantaba y gritaba, Hosana, Hosana, es sálvanos ahora, no mañana, no pasado mañana, Señor, que cuando puedas, sálvanos ahora. Y usted y yo venimos a Cristo con nuestras cargas y nuestras dificultades. Hoy podemos venir y hoy puede ser tu sábado, tu día de reposo, porque esa es su promesa. Vamos a orar.